Vamos a hacer una oración, hermanos, para iniciar. Es raro, se siente raro el comenzar un servicio que no está en la iglesia, no estoy acostumbrado. No sé si hay algunos hermanos que ya están muy hechos y derechos en sus estudios en casa, yo no, pero mi nombre es Víctor Daniel González Ortiz, estoy para servirles y estoy en mi casa aquí en Chula Vista. Un cordial saludo a todos, espero que todos nos estemos cuidando como son las indicaciones de nuestros gobernadores. La palabra de Dios dice allá en el capítulo 13 de Romanos que debemos de someternos a nuestras autoridades. Entonces, por testimonio hemos estado cerrando la iglesia y no teniendo servicios por testimonio, y también Dios sabe, hermanos, que lo que hacemos para Dios lo hacemos de corazón, y esto que estamos haciendo en casa pues también lo hacemos de muy grande corazón. Estoy feliz de estar de vuelta en comunicación con ustedes. Vamos a hacer una oración para iniciar este servicio. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida y la salud. En estos momentos, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, hablando por medio de tu siervo, Padre Santo, que yo solamente sea un instrumento tuyo, Padre Santo. Así, Señor, te doy gracias por los que nos están viendo, por los que nos van a ver después, y que estamos en comunión contigo, Señor, que solamente porque el coronavirus ha hecho de este servicio, Padre Santo, que lo hacemos muy aparte, Padre Santo, y no en el templo con la congregación juntos, pero sabemos, Señor, que es cuando más debemos estar unidos. Así, Señor, nos ponemos en tus manos. Bendice cada uno de mis hermanos de la congregación Cristo el Camino Verdadero y los otros hermanos que nos están viendo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Da un vasito de agua, hermano? Después de ese movimiento de terremoto, recuerdo que se empezó a oscurecer y entonces las nubes se empezaron a ver anaranjadas con rojo. Esto quería decir que en San Francisco había fuego, mucho fuego. Había muchos edificios quemándose y hubo una gran mortandad. Mucha gente murió esa noche. Ese temblor fue devastador para muchas familias. Los freeways, o sea, las carreteras que van autopistas unas arriba de otras, colapsaron y cayeron. Imagínense toda la gente que iba ahí abajo manejando con sus familias o solos yendo para su casa. No llegaron, se cayó la base de arriba hacia abajo, trailers arriba de carros, y fue un gran desastre. Eso fue en 1989, recuerdo yo que lo viví. También en el 2004, yo ya no estuve ahí, pero basándome a las tragedias que han pasado en el 2004 en el Océano Índico, en Indonesia, una grande tragedia sucedió. Un tsunami, hermanos, devastador, terminó con la vida de toda clase de personas, edades, diferentes edades, ricos, pobres, niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, viejitos, extranjeros, locales, terminando con la vida de más de 230,000 personas. Imagínense, cuesta tan siquiera trabajo pensar, asimilar esa gran proporción de gente, ¿verdad? Esa gran cantidad de gente muerta. También en el 2005, ¿quién recuerda el huracán Katrina allá en Estados Unidos, en Nueva Orleans, que dejó también muchas vidas perdidas, hermanos? Mucha gente murió y también dejó una monstruosa cantidad de daños económicos, hermanos. Toda la ciudad se inundó, las carreteras se deshicieron, edificios se colapsaron, la energía fue algo muy feo. Y en el 2010 y en el 2011 recordamos el terremoto de Haití, hermanos. El terremoto de Haití fue devastador. Este gran terremoto, hermanos, terminó con la vida de aproximadamente 220,000 personas. Imagínense, hermanos, 220,000 personas. Cantidades, hermanos, de personas muertas que toma trabajo solamente imaginarte, hermano. El tsunami de Japón también lo recordamos, ¿verdad? Hay videos tomados donde se sale la ola grandísima del mar y empieza a devastar fábricas, bodegas, casas, carreteras, y vemos la gente cómo va corriendo y la ola
los arrastra, los golpea, los mata, los ahoga, y en ese tsunami de Japón perdieron la vida más de 15,000 personas. O sea, contabilizando toda la gente que ha muerto, son muchísimas, hermanos. Y podemos tener este gran temor de catástrofes, pero ¿y qué con el coronavirus, hermanos? Esta pandemia que hace más de 2 semanas Trump la anunció como pandemia. ¿Por qué esta pandemia también causa tanto miedo, hermanos? Tanto temor por todas partes del mundo. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que el temor es lo contrario de la fe. Entonces, para nosotros los cristianos es donde más debemos estar nosotros puestos en nuestra fe, hermanos. Hay algo que yo siempre les he dicho, hermanos, nosotros vamos a morir algún día, pero si somos de Cristo, hermanos, vamos a dejar de sufrir para entrar a la eterna felicidad de Dios, el gozo de que nos está esperando en la vida eterna. Pero ¿qué de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón? Diario se muere gente, hermano, diario está muriendo gente. Hay accidentes, hay ejecuciones, enfermedades, suicidios, hermanos, y a diario hay muerte. Y vivimos en una época, hermanos, donde ya la muerte, hermanos, ya se escuchaba de que mataron a Juanito a 2, 3 barrios de aquí, pero ahora es a la vuelta de tu casa, en la esquina, o tú simplemente has testificado algún asesinato o una muerte, un accidente. Pero de estas cosas no llevamos la cuenta, hermanos. Esta pandemia del coronavirus ha venido a enseñarnos algo, hermanos. Se ha quedado en la trascendencia de esta generación para que nosotros como cristianos actuemos. Que actuemos. Realmente creo que debemos de accionar, de realmente aplicar lo que hemos aprendido, hermanos. No solamente de hoy esta pandemia, sino lo que hemos aprendido en el tiempo que hemos ido a la iglesia. Si tienes ya 2, 3 añitos yendo a la iglesia, ya no estás tan neófito como para decir, no, es que yo no sé nada. Sí sabes, hermano, hay que hacer un esfuerzo. Dios nos habló por ser valientes, por no tener cobardía. Recuerden que los primeros en la lista que no van a entrar al cielo son los cobardes, y nosotros, Dios no nos escogió por cobardes, sino por valientes, porque sí sabemos, hermanos, que Dios nos va a tomar, a llamar a cuentas. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Que somos cobardes o que somos valientes? Claro que somos valientes, hermano. Entonces, todo este tiempo que has ido a la iglesia has aprendido algo, y hoy es el tiempo de que lo pongamos a practicar, hermanos. Versículos aprendidos, las notas que has apuntado de las predicaciones del pastor, y hoy es el tiempo, hermanos, de trabajar. El tiempo ha llegado, hermanos. Sabemos que muchos no salen de casa. Sabemos, hermanos, que se han propuesto a seguir las indicaciones de los gobernadores de quedarse en casa. Hermanos, esta es la gran oportunidad para tener una familia, ¿verdad? Donde el papá y la mamá y los hijos están llevando una convivencia más estrecha, ya que los hijos no están yendo a la escuela, el papá no está yendo al trabajo o está trabajando desde casa, igual que los hijos están estudiando desde casa. Entonces es la gran oportunidad para cada uno de nosotros, hermanos, de tener a nuestros hijos en un ambiente espiritual, que es lo mayor que debemos de buscar, hermanos. Mucha gente cree que Dios no sabe que hay un caos en la tierra, hermanos. Les voy a decir algo. Mucha gente me ha preguntado a mí que por qué Dios ha permitido esta pandemia. Y a la persona que me preguntó, yo le dije, es que no se trata de Dios, se trata de nosotros, qué hemos estado haciendo. Ahorita vamos a leer un pasaje bíblico donde vemos cómo el pueblo de Israel no aprende. Igual hoy, hermanos, esta generación no quiere aprender, o no queremos aprender. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, a que hay un Dios, y que si predicamos de ese Dios debemos de realmente saber que Él existe. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, a que si Dios existe, Dios tiene el control de su creación. El deísmo, hermanos, es una de la doctrina teológica donde hace que todo que es creado por Dios, y Dios crea el mundo, pero que Dios no mete las manos en las cosas que están sucediendo en el mundo. Y por eso mucha gente pregunta que por qué Dios permite esto. Él, siendo un Dios misericordioso y amoroso, ¿por qué está permitiendo esto? Pues les voy a decir algo.
Dios es soberano y a Él le place hacer lo que le place hacer, nos guste o no nos guste. Él sigue siendo Dios, Él sigue estando en su trono, los ángeles le siguen alabando. Nosotros entonces debemos de capturar la idea de que esto se trata de cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos espiritualmente nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Porque si te voy a decir algo, hermano, si tienes miedo de esta pandemia, si tienes miedo del coronavirus, ¿cómo estamos espiritualmente? Porque dice la palabra de Dios, verdaderamente, hermanos, debemos de tomarlo a pecho en nuestra vida. Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Lo debemos de creer. Predicamos en la iglesia, nos llamamos cristianos, entonces ahorita es cuando debemos nosotros de llevar a cabo, hermanos, esta gran responsabilidad de nuestra fe, que es el cristianismo, para llevarlo a cabo a las personas que no creen. Dice la Biblia, si los justos con trabajo se salvan, ¿qué será del impío y el pecador? Es donde nosotros debemos de templar nuestra fe, hermanos, afirmarla en Cristo Jesús para seguir adelante. Si vamos a la palabra de Dios, vamos a ver cómo Dios habla al pueblo. Y vamos a ir a Amós 4, versículos 6 al 13. Se los voy a leer. Dice: os hice estar a diente limpio en todas nuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. O sea, tuvieron hambre. Los dientes los tenían limpios, no los tenían sucios porque no habían comido nada. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la otra parte, sobre la cual no llovió, se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban con todo. No os volviste a mí, dice Jehová. O sea, paso por paso, hermanos. ¿Qué es lo que tiene que haber para que nos acerquemos a Dios, para que nos volvamos a Él, hermanos? Tragedia tras tragedia. Os herí con viento solano, y con oruga la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, vamos a entrar en razonamiento, hermanos. ¿Qué es lo que ocupamos? ¿Qué atención debemos de tener para hacerle nosotros caso a Dios, hermanos? Envié contra vosotros, versículo 10, mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de nuestros caballos, e hice subir el hedor, la hediondez, hermanos, de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan cómo cayó azufre y fuego del cielo? Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti. Esto es lo que hace Dios, hermanos, a nosotros. Nosotros somos ya el pueblo de Dios, el pueblo de Israel injertado como el olivo. Dice: y te haré a ti, oh Israel, porque y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro ¿con quién? Con tu Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo nos encontramos si Dios nos llamara a cuentas hoy mismo, hermanos? Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace las tinieblas, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Nosotros, hermanos, con permiso, nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos de sentir ese amor, esa energía, hermanos, de servir a Dios, ese amor por las almas por las que Cristo murió. Hoy es el tiempo, hermanos, de decirle al vecino, invitarlo a que tenga un devocional. Cuando nosotros estamos en casa, hermanos, hay que aprovechar, están todos los vecinos. Invita a un vecino que se ponga su mascarita de cubrebocas, su gel antibacterial, y tengamos reuniones en las casas. Hay que aprovechar este tiempo, hermanos. Pudiéramos buscar culpables, hermanos, sobre esta pandemia. Pero la palabra de Dios dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. De esto, hermanos, que está sucediendo, pueden salir buenas cosas. Bueno, el mundo dice que ya la contaminación por este tiempo que no se ha trabajado en muchos países del mundo, ya está limpiándose la contaminación.
Pero ¿estamos buscando realmente la cura o estamos buscando realmente culpables sobre el coronavirus? ¿De dónde vino el coronavirus? ¿De dónde vino esta pandemia? Y le echamos la culpa a los chinitos por lo que comen. Ustedes saben que comen cosas que nosotros no acostumbramos. Y buscamos echarle la culpa a todos los demás. Pero el origen de esta pandemia no es China, hermanos. El origen de este coronavirus no es China. No es que en un laboratorio se escapó este virus y se contagió todo el mundo. No. Esto es mucho más fácil de saber, pero más difícil para algunos de comprender, hermanos. Esto se originó en el jardín del Edén. Por eso se llama daños colaterales del pecado. Porque el pecado, hermano, lleva por consecuencia la muerte. Ese es el verdadero origen de toda pandemia, de toda guerra, de toda catástrofe que hay y que pudiera haber sobre la faz de la tierra, hermanos. La paga del pecado es la muerte. Tenemos que aprovechar, hermanos, este tiempo. Dios nos ha dado mucha valentía, hermanos. Dice que nos esforcemos y seamos valientes. Háblale a tu suegra, al suegro, al vecino de un lado, al de la tienda cuando vayas a comprar cosas. Ahora la gente está de pechito, hermanos, para que nosotros les hablemos de su palabra, de la palabra de Dios a ellos. Ellos necesitan escuchar palabras de aliento, hermanos. Ahorita no nos podemos abrazar. Para muchos que nos acostumbramos a abrazarnos, saludarnos, nos cuesta mucho el no hacerlo. Nosotros creo que después de esta pandemia, hermanos, lo más esencial y más necesitado de lo que vamos a estar es de darnos un abrazo. Cuando ya no exista este coronavirus entre los humanos. Queremos, hermanos, que esta etapa de nuestra vida sea para reflexionar qué es lo que Dios quiere que hagamos. Que nos volvamos a Él, como dice ahí Amós 4, del 6 al 13. Que nos volvamos a Él, que volvamos a agarrar la Biblia, que volvamos a juntar a nuestra gente, a nuestros hijos y leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es inequívoca, no hay error en ella, es limpia en su totalidad. Hermanos, les pido por favor, por las misericordias de Dios, que leamos ahorita, que dejemos la tele, que tengamos a nuestros hijos en sujeción. La palabra de Dios dice que Dios tiene el control de todo. Mira, Dios no se volteó a un lado y Satanás vino y arrojó el virus al mundo, y cuando volteó Dios, después de estar con el coro celestial con los ángeles, se dio cuenta que ya estaba todo el virus regado. No, Dios tiene control de todo. Lo dice ahí en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios tiene el control de todo. Dios quiere que nosotros, su iglesia, hoy en este día, en esta noche, mañana, pasado mañana, todos los días tengamos una propia voluntad de hacer discípulos, de ganar almas para Cristo, de hablar de su palabra, de conllevar, hermanos, el evangelio. Dios nos confió el evangelio, Él lo trajo desde el cielo. Y su palabra dice que su palabra sale de su boca y no vuelve a Él vacía. Cuando vino Jesús a este mundo y cuando se fue a sentar a la diestra del Padre, ¿sabes qué? No regresó vacío, lleva tu nombre y mi nombre escritos en el libro de la vida. No regresa la palabra de Dios vacía, porque Él hace que se haga lo que Él dice. Hermanos, es el tiempo de que nosotros, sus hijos, hermanos, podamos trabajar ahora sí con más eficiencia, con más madurez, con más voluntad, con más valentía, hermanos. Gana a tu suegro, gana a tu suegra, gana al vecino, gana a tu hijo para Cristo, a tu mamá, a tu papá. Hay que ganar a todas esas almas. Todos, hermanos, todos tenemos parientes que no son cristianos, que no han querido saber o que desprecian, pero este tiempo, hermanos, les apachurra el corazón y se hacen como un poquito más abiertos para que nosotros les hablemos de la palabra de Dios, y es donde tú y yo entramos para aprovechar este tiempo. Hermanos, protégete, ponte tu cubrebocas, lávate tus manitas, pero habla más de la palabra de Dios. Que ese sea nuestro gran distinción entre toda la población del mundo.
que los cristianos, aún en estas circunstancias, sigamos ganando almas para Cristo. Proverbios 11:30 dice, el que gana almas es sabio. Entonces, creemos, hermanos, muy sinceramente, que Dios va a alzar su iglesia este tiempo, el tiempo de un avivamiento, hermanos. Que Dios me los bendiga, hermanos. Los extraño mucho. Y con esto cerramos, hermanos. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios, porque los que más conllevan este sufrimiento del coronavirus, hermanos, son los viejitos que están enfermos, gente enferma de su corazón, de sus pulmones, de sus diálisis. Hay que orar por ellos para que todos vamos a morir, hermanos, todos vamos a morir, pero yo creo que todos los que vamos a morir, ¿verdad? Y queremos irnos al cielo, no nos ven corriendo para ser los primeros que queremos morir, claro que no, pero mientras estemos vivos hay que hablar de la palabra de Dios. Muertos ya no podemos, hermanos, ya no, pero mientras estemos vivos hay que hablar de la palabra de poder, la palabra de Dios, traída desde el cielo. 66 libros escritos con poder y autoridad de parte de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida y la salud. Te queremos pedir, Señor, humildemente, que seas tú con cada uno de mis hermanos, Señor, que nos están viendo, que nos están escuchando, Padre Santo, y queremos, Señor, pedirte sinceramente, Señor, con toda humildad, Padre Santo, que perdones, Señor, nuestros pecados. Y como dijo mi abuelita, que nos agarres confesados, Padre Santo. Que tengamos, Señor, esa gran oportunidad de confesar nuestros pecados, Padre Santo, y que seas tú limpiando de toda maldad nuestro corazón, nuestra mente. Si alguna vez, Señor, por burlarse, Señor, nos dijeron que nos habían lavado el coco, Señor, tú nos lavas todo, Padre Santo, el corazón, las entrañas, los malos pensamientos, el cerebro, la boca, Padre Santo. Gracias, Padre mío, por lavarnos no solamente el coco, sino toda la cochedumbre que teníamos en todo nuestro pensar, Padre Santo. A ti te damos gracias, a ti te honramos y glorificamos tu nombre. Jesús, gracias, Padre Santo, por morir por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por darnos, Señor, este sentimiento, Señor, de seguir adelante, Señor, con las palabras benditas de tu Biblia, Señor, que llevamos a cabo, Señor. Cada vez, Padre Santo, que la leemos, vemos tus maravillas, lo formidable que eres, Padre Santo, lo misericordioso que eres. Santo, 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 Padre mío. Y así, Padre Santo, nos ponemos en tus manos, Señor, para llevarnos a un descanso, Señor, físico de esta noche, Señor. Y que si es tu voluntad que amanezcamos para mañana, Padre Santo, que tengamos nuevas fuerzas, Señor, y voluntad, Padre Santo, y decisión, y de hablar de tu palabra, Señor, a aquellas personas que no te conocen. Gracias, Padre Santo, por todo, Señor, lo que tú nos das, por la comida, por lo que traemos puesto, por el techo, Señor, que nos cubre del calor, del sol, de la lluvia, de todo, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. A ti sea la gloria, la honra y el poder, Padre mío, en el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Esto lo vamos a hacer más seguido. Hermanos, estamos aquí en Chulavista, por la avenida de Chulavista, en la etapa 6. Es un templo, bueno, es un templo chiquito, tiene tejabán de lámina. Ahorita en tiempo de calor hace mucho calor, pero tenemos muchos ventiladores para los que quieran venir a visitarnos, hermanos, o si no, todavía no son hermanos, vengan a recibir la salvación de Cristo Jesús, que es para todo aquel que cree, que se arrepiente y que quiere cambiar para Dios. Entonces los esperamos. Los servicios, ya cuando se reanude los servicios, son a las 8 de la noche los jueves y a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana los domingos, aquí en el templo, y a las 12 el servicio. Que Dios les bendiga.